Y esa pregunta, que parece bastante simple e inocente, acaba terminando en la mayor filtración de la historia del periodismo. 2,6 teras de información, 11 millones y medio de documentos que desvelan por primera vez desde dentro de una manera nunca vista cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales y esa economía paralela de la que se benefician los poderosos de cualquier país del mundo. Si yo quiero abrirme una cuenta bancaria en Suiza, lo más sencillo es que en vez de que me la abra a mi nombre, me vaya a Panamá a crearme una sociedad, que nadie sepa que yo estoy detrás y con eso me abro una cuenta bancaria en Suiza, como por ejemplo hizo Emilio Botín con el HSBC. Tenía una cuenta bancaria en el HSBC a nombre de una sociedad panameña. Con lo cual, eso es un modus operandi no solo para abrir cuentas bancarias, sino también, pues, por ejemplo, para poder comprarte un piso en Argüelles o en Londres. La revelación mayor de los papeles de Panamá es la gran cantidad de políticos que tenían conexiones con paraísos fiscales. Encontramos en este trabajo más de 140 políticos en unos 50 países, del más alto nivel. Había 12 jefes de Estado y de Gobierno, actuales o pasados, entre ellos, por ejemplo, el que era en aquel entonces el primer ministro de Islandia, que no había avisado de su conexión con la sociedad, una sociedad en un paraíso fiscal que compartía con su esposa. Una vez que se publicó esta información y que las islandeses salieron a la calle en masa, tuvo que dimitir. 2 días después de que publicáramos, tuvo que dimitir de su posición. Aquí en España el caso más llamativo con respecto a la conexión a la política y del que seguro hablarán mis compañeros Jesús y Nacho, es el tema de José Manuel Soria, ¿no? Y cómo el ya exministro de Industria pues estaba conectado con sociedades en paraísos fiscales, que negó públicamente y que esas mentiras públicas le llevaron a tener que dimitir una semana después. Base de datos interna de clientes con conexiones a más de 200.000 sociedades en 21 jurisdicciones offshore, y publicamos esa información en un buscador interactivo para que la gente pudiera ver quién está detrás de esas sociedades, que sería algo normal que se podría hacer si estas jurisdicciones tuvieran registros mercantiles abiertos, pero como no las tienen, no existen, pues no se puede hacer, ¿no? Y hay un gran consenso internacional desde el Banco Mundial hasta diferentes gobiernos que creen que la información de los registros mercantiles debería ser pública, y por tanto creíamos que podíamos aportar nuestro granito de arena a que esos registros mercantiles se abrieran a través de esta publicación de esta información societaria que publicamos en este buscador. Y la verdad es que ha sido un éxito. Desde el 9 de mayo que publicamos hemos tenido alrededor de 5 millones de personas visitando la página web, más de 35 millones de páginas vistas, y todavía hay mucha gente que se mete y busca. Entre los nombres más buscados, Donald Trump. Se ve que hay bastante preocupación o interés en saber si Donald Trump tiene conexiones con sociedades en paraísos fiscales. Y la verdad es que visitas desde cualquier parte del mundo. Se convirtió en de repente tuvimos un gran flujo de visitas de Mongolia, ¿no? Porque publicarlo en Mongolia va variando, ¿no? De dónde recibimos las visitas en función de cuándo es noticia en esos lugares, ¿no? Pero lo importante es que hemos creado un recurso que no solo es válido para el usuario, también es válido para las agencias tributarias, también es válido para los fiscales, también es válido para cualquiera que quiera investigar esta economía paralela, y ya de hecho se están haciendo investigaciones a nivel de las universidades sobre cómo funciona esta economía paralela, de la que se tienen pocos datos y ahora se tienen algunos datos más. Y también hay muchas reacciones, ¿no? Se está cambiando temas a nivel de política internacional, se está debatiendo por primera vez de manera seria que haya registros abiertos en paraísos fiscales. Se está debatiendo de manera seria que se registren los beneficiarios en los paraísos fiscales y en cualquier registro mercantil. En España no se registran los beneficiarios, por ejemplo, de las sociedades. Y también se está hablando cómo las grandes corporaciones tienen que hacer una declaración país por país de lo que hacen sus subsidiarias y cuánto dinero mueven sus subsidiarias, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que en el IBEX 35 la mayoría de las sociedades del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales, de las que desconocemos ahora mismo qué hacen. ¿Para qué tener una sociedad en una filial en las Islas Vírgenes Británicas si no es para temas tributarios, ¿no? Con lo cual, esto es lo que se está moviendo ahora. Y también se está moviendo el tema de las reacciones a nivel internacional por el tema de
investigaciones de las diferentes agencias tributarias. En Colombia, por ejemplo, anunciaban hace poco que el 65% de los clientes que publicamos que estaban conectados con Colombia no habían reportado esas sociedades relacionadas con paraísos fiscales que publicamos en la base de datos, con lo cual ahí la agencia tributaria colombiana sabe ya por dónde tiene que trabajar. Aquí en España sabemos que están trabajando con los datos la agencia tributaria y también la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y esperamos que tener noticias pronto de lo que ocurra, aunque ya sabemos que la justicia pues a veces en España tarda. Nosotros hacemos la historia a nivel global. Hicimos una historia, por ejemplo, de las tendencias que encontrábamos, hicimos una historia de cómo los bancos son grandes intermediarios y facilitadores del sistema. Por ejemplo, encontramos que más de 500 bancos a nivel internacional, grandes nombres como HSBC, VS en España, el Santander, el Sabadell, BBVA, habían ayudado a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales, alrededor de 16.000 sociedades en paraísos. Hace 5 años con Wikileaks, en la que los periodistas no podían acceder a Internet, ahora pues se está masificando, cada vez hay más filtraciones masivas, desde Snowden, el Falciani, ahora Panama Papers, y se está mejorando en cuanto a seguridad informática, que tener en cuenta las comunicaciones, que se desveló otra vez de Snowden, pero antes había que había que utilizar ordenadores sin conexión a Internet. Ahora es un requisito necesario, pero tampoco es imprescindible. O sea, se puede trabajar, cada vez las plataformas son más seguras. Eso no quiere decir que sean 100% seguros, nada es 100% seguros. Esta investigación, los países de la OCDE se han unido las autoridades fiscales en una reunión en París. ¿En París era? ¿Un Viena? París. En París. En París, una reunión para decir que, bueno, si los periodistas son capaces de colaborar e intercambiar información, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Nuestra tarea, tanto del Confidencial como la Sexta, era en un documento compartido buscar nombres de españoles con diferentes técnicas de búsqueda, desde poner nombres, pasaportes, etc. Y identificar un nombre español con una sociedad y ya, poco más. Y un nombre en el que, sobre todo de interés público, sean conocidos. Esto es en nuestro trabajo primario de interés público, como sabéis. No podemos poner nombres anónimos en el que nadie se conoce. Con lo cual nuestra primera fase fue buscar españoles con diferentes búsquedas, y compartíamos en un documento en la nube, pues buscábamos, pues hoy hemos encontrado a la infanta Pilar de Borbón asociada con la Sociedad Delantera Financiera. Y ya, ahí terminaba de momento nuestra primera fase, digamos, de esta búsqueda. Búsquedas, cuantos más nombres mejor, cuantos más importantes mejor. Luego, ya a partir de enero, cuando pasan las elecciones, pues nos dedicamos a profundizar por qué la infanta Pilar de Borbón aparece como administradora de la delantera financiera, con qué fechas, con qué no fechas, para qué se sirve esta sociedad, para qué no se sirve, para qué se utiliza, y para eso pues tuvimos que mirar todos los documentos asociados a cada carpeta, a cada empresa, y era cuestión de leer documentos. Y ya luego en febrero, a mediados de febrero, que es cuando ya podemos ponernos en contacto con los afectados, es cuando entra la tercera fase de colaboración a nivel interno de cada redacción. En julio del año pasado, cuando buscamos, por ejemplo, el nombre de Bertín Osborne y no aparecía, no significa que no apareciera. O sea, cada actualización de estos datos nos obligaba a volver a buscar los mismos nombres en los que habíamos buscado. Y sin ir más lejos, en el caso de Bertín Osborne apareció después de publicar, y una vez publicado, pues un compañero del Confidencial se le ocurrió el nombre Bertín Osborne y apareció. Y era un correo de octubre de 2015, de la última oleada de datos. Con lo cual hay que seguir buscando, y esa es la ruta que seguimos. Seguimos buscando nombres, y hay que tener en cuenta también nuestra pericia para buscar, que es nuestro objetivo, nuestro reto. Por ejemplo, el tema de Soria, del ministro Soria. En la Sexta se utilizó listas, ellos hacían muchas listas de todos los diputados, de la democracia, todos los ministros, muchas listas que me va a comentar mucho mejor Nacho, y no salía el nombre de Soria. En cambio, se me ocurrió a mí buscar un día, me aburría, lo busqué y apareció. Al trabajo previo que había hecho el consorcio de tratamiento de los datos, nos permitía, y según nos informaron desde el consorcio, digamos, cargar esas listas en el sistema, para que nos entendamos, y que solo el sistema cruzara nombre a nombre y nos encontrara qué posibilidades había de que fuera la misma persona. Hace muchos años el movimiento de capitales era mucho más difícil que ahora, y para montar un entramado empresarial internacional se podría utilizar una sociedad offshore, se podría
investigar y veríamos si es así o no, o incluso personas que corría peligro su vida en sus países de origen por movimientos revolucionarios o de guerrillas y que necesitaban esconder sus capitales de esa gente para evitar secuestros. También existe la posibilidad, pero digamos son casos muy concretos. El resto de personas, para explicar por qué recurrieron a las sociedades offshore, pues parece ser que han tenido muchos problemas y de hecho en el caso del ministro José Manuel Soria pasó eso, ¿no? Que se enzarzó en una ristra de mentiras y ya no pudo salir y se vio forzado o le forzaron a... Hemos tenido acceso a los datos, tenemos una formación que hemos de decir que también se complementa, porque una de las curiosidades es que el consorcio elige al Confidencial, elige a La Sexta, es decir, esa libertad obviamente son los que cuentan con los datos y tienen todo el derecho a hacerlo, pero no solo firmamos ese contrato de confidencialidad que marcaba Mar, sino que lo que hacemos es recibir también una formación en medidas de seguridad y de implementación de protocolos para evitar problemas que nos da el consorcio y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar de forma segura. De ahí que nosotros utilizásemos una plataforma para compartir los datos que se llama Confluence y que el iHub y el buscador, el Blacklight, que son las dos plataformas seguras sobre las que hemos hecho las búsquedas y hemos compartido con el resto del mundo. UK Lines es la sociedad offshore que estaba en Bahamas, en la que aparecía el nombre de José Manuel Soria, pero es que aparecía la firma de su hermano, aparecía el nombre de su hermano, que fue consejero en Las Palmas de Gran Canaria, y el tener un cargo público en este país tiene una cosa curiosa, que pasa a veces, pero es que te obliga a firmar documentos. Y entonces la firma del hermano de José Manuel Soria era pública, estaba en documentos públicos, y eso fue lo que hizo que nuestra historia tomara solidez. Es decir, nosotros no hemos publicado en ningún caso una historia en la que no hayamos debatido, hayamos analizado y hayamos contrastado que estamos hablando de la persona. Es una historia global, es una historia que interesa a todo el mundo, pero hay países que nos toca un poquito más de cerca, aunque sea solo geográficamente, y por lo tanto teníamos mucho interés en publicarla. Y el domingo 3 de abril salimos con esa historia, salimos con la historia de Pedro Almodóvar, que también interesaba mucho a The Guardian, salimos con Pilar de Borbón, obviamente. Pero, por ejemplo, tuvimos la idea o el consenso de no publicar a José Manuel Soria la primera semana. Sabíamos que estaba, sabíamos que teníamos la firma de su hermano, pero decidimos que lo dejábamos para la segunda semana. Lo más importante de esto es que creo que tenemos que tener en cuenta que en España nos queda mucho por recorrer en periodismo, pero que cada vez más estamos teniendo la colaboración y que es el pilar fundamental, yo creo, del periodismo del futuro.